Cuando se habla de los filósofos cínicos y en general de Diógenes, se dice que vivían como mendigos, casi algo como esto. Unas monedas. Unas monedas, señora. ¿Calamardo? Por eso, en esta ocasión, vamos a ver qué tanto hay de cierto en este asunto. ¿De verdad el cinismo es una vida mendicante? Si se revisan las fuentes bibliográficas, se puede comprobar que se suele caracterizar a los cínicos como si tuvieran una vida de ese tipo, como pasa en este texto de Diógenes Laercio. Diógenes acostumbraba a decir que todas las maldiciones de la tragedia habían caído sobre él, que en efecto estaba sin ciudad, sin familia, privado de patria, pobre, vagabundo, tratando de subsistir día a día. Además, hay varias anécdotas donde se cuenta que Diógenes mendigaba, como esta. Le mendigaba un avaro, y como éste se demorara, le dijo: «Amigo, te pido para mi comida, no para mi entierro». Y por si fuera poco, Diógenes Laercio transmite que un tal Soción afirmaba que Diógenes tenía una obra llamada Mendigo. Más allá de que la autenticidad de estas obras ha sido dudosa desde hace mucho tiempo, lo relevante para lo que estamos diciendo es que no hay duda de que las fuentes antiguas dicen que Diógenes era un mendigo, un vagabundo que pedía limosna. De hecho, en la obra de Diógenes Laercio hay al menos 4 anécdotas más que tienen que ver con pedir limosna. Entonces, si solo nos enfocamos en lo que dicen los textos, tendríamos que admitir que Diógenes y en general los cínicos llevaban una vida mendicante. Pero la cuestión no se resuelve aquí, porque todo depende del sentido que los cínicos le daban a esa vida, y es en este punto donde aparecen los malos entendidos, porque los cínicos entienden esa vida de manera muy diferente de lo que podemos pensar en primera instancia. Digamos que hay 2 interpretaciones: la vida mendicante común y la vida mendicante cínica. Vamos a ver la primera. Cuando se habla de alguien que mendiga, se piensa al menos en 3 cosas. Es una persona que vive con carencias económicas, y precisamente por eso mendiga, para tratar de cubrir sus necesidades. Además, es posible que tenga malas experiencias, porque habrá días en los que pase mucho frío por quedarse en la calle, o se quede sin comer o alguien lo agreda. Y por último, sería un tipo de vida que alguien no toma por decisión propia, sino que se termina en ella por una u otra circunstancia. En cambio, los cínicos entendían sus vidas de manera contraria, punto por punto, a todo esto. En primer lugar, es claro que no tenían muchas posesiones, pero la mayoría de las veces cubrían sus necesidades. El manto los protegía tanto del calor como del frío, y en cuanto a la alimentación, es cierto que pedían limosna, pero no llegaron a tener problemas para conseguir comida. De hecho, no ha llegado a nosotros ni un solo texto que haga ver a los cínicos como débiles o enfermos debido a su vida frugal. Más bien es todo lo contrario. Hay un ejemplo en una obra de Luciano, donde un cínico habla con alguien que lo cuestiona, diciéndole que se alimenta mal y que su manto no lo protege bien, a lo que el cínico le contesta: ¿y te parece que están mis pies peor para andar que los de la mayoría? ¿Y qué? ¿Acaso el resto de mi cuerpo está peor? Pues de ser así también sería inferior en fuerza, ya que el vigor es una virtud del cuerpo. ¿Es mi cuerpo acaso más débil? La impresión que daría es que ni mis pies ni el resto de mi cuerpo necesitan protección, pues si no la tuvieran su estado sería bastante deficiente. Y por cierto, mi cuerpo no parece estar peor alimentado por alimentarse de lo primero que le cae. Entonces, pese a vivir sin posesiones materiales, se puede decir que los cínicos tenían una buena disposición física. Respecto a esto, Arriano también llama la atención cuando escribe: no solo revelando las cualidades del alma, el cínico debe demostrar a los hombres corrientes que es posible ser un hombre de bien sin las posesiones que ellos admiran, sino mostrar también por medio de su cuerpo que su régimen de vida sencillo, parco y al aire libre tampoco perjudica al cuerpo. Ved que tanto yo como mi cuerpo somos testimonio de ello, como hacía Diógenes, puesto que se paseaba reluciente y hacía volverse a la mayoría de la gente para mirar el propio cuerpo. Por otro lado, la vida cínica no es una pena. Decía que la mayoría de las veces cubrían sus necesidades, pero también es claro que eso no pasaba siempre. No hay duda de que llegaron a tener frío en las noches, o tal vez hubo días en los que no comieron nada, y también fueron agredidos, como lo revela esta anécdota. Al haberle amenazado Pérdicas con matarle si no se presentaba ante él, Diógenes dijo: no es ninguna gran hazaña, porque un escorpión y una tarántula también lo podrían hacer.
Pero, a pesar de todo esto, no se lamentaban de vivir así, y es que veían en todos estos inconvenientes una oportunidad de entrenarse para ser más autosuficientes y alcanzar la mayor tranquilidad de ánimo posible. Entonces, si un día no comían, esa falta de alimento se tomaba como la oportunidad de controlarse y tomar con serenidad algo que a cualquier otra persona le haría lamentarse mucho. Y pasa lo mismo con el frío. Se veía como una oportunidad para entrenar la fortaleza de espíritu y de cuerpo ante algo que tarde o temprano volverá a pasar. De hecho, hay testimonios de que Diógenes abrazaba estatuas heladas y llegó a rechazar comida, como dice este texto. Estando almorzando unas aceitunas, le trajeron un pastel y lo arrojó diciendo: «Oh extranjero, deja de ser un obstáculo para los tiranos». Entonces, pese a los inconvenientes que pudieron llegar a tener, no había lamentos. Al contrario, llegaron a ponerse por su propia cuenta en situaciones que cualquier otro preferiría evitar. Y esto nos lleva al tercer punto. Los cínicos escogían esa vida mendicante por voluntad propia, y es que no solo rechazaban comida, o se sometían al frío o al calor a propósito, también dejaban atrás todas sus posesiones sin ningún problema. Tal vez el caso más ilustrativo es el de Crates, quien se desprendió de sus terrenos y de su riqueza, como resume Plutarco en este texto. Crates el tebano, sin reclamárselo nadie, ni deberlo, sino por soportar con disgusto la administración de sus bienes, las preocupaciones y enojos de los negocios, abandonó su hacienda de 8 talentos y después de tomar el manto tosco y el zurrón, se refugió en la filosofía en medio de la pobreza. Entonces, para resumir, es cierto que las fuentes bibliográficas dicen en repetidas ocasiones que los cínicos llevaban una vida mendicante. Se menciona que pedían limosna, que comían lo que encontraban, que no tenían una casa y que no tenían recursos económicos. Pero, aunque es cierto todo esto, la vida mendicante cínica se opone punto por punto a lo que pensamos en primera instancia cuando se habla de vivir mendigando. No es una vida de carencias que traiga consigo malestar corporal, más bien se satisfacen las necesidades con lo necesario, y no se pasan malas experiencias debido a las carencias, al contrario, se consideran una oportunidad para entrenarse en el dominio de sí, y hasta llegaron a ponerse en situaciones extremas por propia voluntad. Y por último, no es una vida a la que se cae sin desearlo, sino que se busca vivir así. Yo sospecho que las confusiones al comprender el modo de vida cínico vienen desde hace mucho. Cuando las personas vieron que los cínicos no tenían posesiones materiales, que pedían limosna y comían lo que podían, pensaron que era una vida menesterosa, y entonces a su vida la llamaron mendicante, como si tuvieran carencias, pero nunca fue así. Tiempo después, ya en el siglo II después de Cristo, Luciano aborda este asunto en un diálogo llamado El Cínico. En él, un personaje cuestiona a un cínico con las siguientes palabras: «No me parece que lleves una vida más austera que los demás, sino más menesterosa, o mejor, pobre e indigente del todo, pues en poco te diferencias de los mendigos que van pidiendo para poder comer». Y el cínico le responde que si su vida fuera indigente, no tendría con qué cubrir sus necesidades. Pero el asunto es que sí tiene con qué cubrirlas. Puede que sea con cosas sencillas, como un manto en vez de ropas suntuosas o unas lentejas en lugar de un pastel, pero aún así cubre sus necesidades y eso hace que su vida no sea indigente. Entonces, en ese texto, Luciano apuesta por llamar vida de suficiencia a lo que representan los cínicos, y no vida indigente o vida mendicante, porque estas dos palabras no cuadran con lo que hacían esos filósofos. Dicho todo esto, hay algunas consideraciones que se pueden hacer. Se puede preguntar, ¿y por qué los cínicos pedían limosna? Bueno, esa es una pregunta compleja, que sería tema de otro video. Pero Diógenes llegó a decir que a su entender no pedía nada que no fuera suyo, porque todo es de los dioses, los sabios son amigos de los dioses, las propiedades de los amigos son comunes, por tanto, todo es de los sabios. De algún modo lo que pedía le pertenecía, ya que al ser amigo de los dioses, pues también compartía ese dinero. Y por otra parte, y más importante, es que algunos han querido ver en las personas que viven en situación de calle un rastro de los viejos cínicos, pero eso sería una falsa idea. Y es que si una persona no tiene con qué cubrir sus necesidades, o tiene problemas de salud por no poder cubrirlas, eso es totalmente contrario a la filosofía cínica.
Como dice Luciano, vivir con lo suficiente no es lo mismo que vivir en la indigencia. Y eso es todo. Este es un poco de la bibliografía que se puede consultar sobre el tema. Espero haber sido claro en todo y adiós.